Hola a todos, bienvenidos a estas sesiones que brindamos a través de nuestra fundación Ignibrum. Estoy junto a Sergio Cayuela, el ingeniero Sergio Cayuela, y a un invitado especial. Nosotros siempre buscamos profesionales destacados en diferentes ámbitos e industrias, y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo que es un experto en inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema tan importante con el doctor Jesús Gil Ruiz desde España. Así que Jesús, te pido por favor que te presentes y bueno, vamos a comenzar a compartir con toda nuestra audiencia. Vale, pues nada, muchas gracias Ezequiel y nada, muchas gracias a todos vosotros por haberme invitado a esta entrevista. Y bueno, por comentar un poco mi perfil profesional, voy a intentar ser breve. Pues bueno, como ha comentado Ezequiel, tengo más de 18 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Soy doctor internacional en Ciencias de la Computación, en el área de inteligencia artificial. Y bueno, la verdad que soy una persona multidisciplinar. Es decir, bueno, monté una startup, doy clase en distintas universidades, en UNIR, en la Europea. Ahora voy a empezar la clase en la Nebrija, en la Universidad de Nebrija, aquí en España. Y bueno, tengo un perfil bastante polifacético, ¿vale? Entonces, bueno, sí es verdad que empecé en el mundo de la ingeniería industrial, en el mundo de la energía, pero después cuando ya terminé mis estudios de ingeniería industrial, pues bueno, yo empecé mis estudios de doctorado y me gustó mucho todo el tema de la computación. Entonces, por aquí un poco por todo el tema al final, enredarnos con el mundo de la inteligencia artificial. Perfecto, gracias por darte introducción, por dar esta introducción. Ujú, Definitivamente eres un profesional destacado, sobre todo en algo tan importante como es en la actualidad la inteligencia artificial. Y bueno, consideramos que eso es algo que está moldeando el mundo. Y es justamente lo que dice nuestro lema de nuestra fundación Ignibrum, que es Shaping the Future. Y sin duda la inteligencia artificial está cambiando el mundo y va a cambiar la manera en que trabajamos, la manera en que vivimos en nuestra vida cotidiana, y definitivamente hablar de estos temas es de suma relevancia para, no solamente para nosotros, sino también para nuestra audiencia. Así que vamos a comenzar con una serie de preguntas para que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia y que nos des tus perspectivas sobre la inteligencia artificial. ujú. Vale. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Sergio. ¿Qué tal? Nada, pues queríamos un poco indagar un poco también un poco en conocerte, ¿no? Un poquito tus comienzos, ¿no? Si, por ejemplo, nos podrías un poco contar tus orígenes, ¿eh? ¿Dónde creciste, ¿no? Si nos podrías un Ujú. poco profundizar esto. Sí, bueno, la verdad es que yo tuve unos orígenes un poco humildes. Bueno, yo, aunque viva en Madrid y he viajado por medio mundo, pero bueno, yo soy de Algeciras, que es una ciudad pequeñita que está en el sur de España y de unos 140.000 habitantes. Y bueno, yo empecé allí, mis inicios. Mi padre era empresario, tenía una empresa de automatización, instalaciones, etcétera. Y bueno, yo sí es verdad de que desde pequeño yo tenía la cosa de que quería hacer algo grande, ¿vale? Yo siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Siempre, cuando somos jóvenes, a veces no tenemos claro lo que queremos hacer, pero que sabemos si queremos llegar lejos, no queremos llegar lejos. Yo tenía como esa inquietud, ¿no? De conocer el mundo. De hecho, yo cuando terminé ingeniería industrial, yo tenía claro que yo no quería quedarme en mi tierra. Es decir, yo lo primero que hice fue hacer algo totalmente diferente a lo que hacía el resto de la gente que vivía allí. La gente que vivía allí lo primero que hacía era echar el currículum en la petrolera, en Cepsa, que tiene allí, ¿no? Una refinería gigante, o en los ciclos combinados, o en el puerto de Algeciras, que es el número 2 de Europa. El primero creo que es el de Rotterdam, me parece que es, y el número 2 es el de Algeciras. Entonces, yo sabía que si quería, digamos, tener éxito, montar mi empresa y escalar, necesitaba irme a la capital. Y que ahí al final donde está, donde se mueve todo. Y bueno, pues me vine aquí, bueno, yo a día de hoy tengo 41 años, me vine a Madrid con 26. Y bueno, pues aquí lógicamente empecé en grandes empresas, empecé pues, no sé si os sonará, pero bueno, aquí hay grandes ingenierías como puede ser Sener, que es una ingeniería bastante importante a nivel internacional, trabajé en Sener.
en el Parque Tecnológico de Tres Cantos, que allí hay empresas aeroespaciales, hay un montón de empresas interesantes. Estuve trabajando en Abengoa. Ya Abengoa no es lo que era, pero bueno, pero Abengoa tuvo una época brillante que estuvo haciendo proyectos por todo el mundo. Yo estuve en la sede de Abengoa, trabajando allí. Y bueno, he estado en grandes empresas, ¿no? En las grandes. He estado en Técnicas Reunidas, no sé si son las Técnicas Reunidas también. También estuve como jefe eléctrico. Y bueno, se puede decir, estuve en Isolux Corsan. Y la verdad que he tenido la suerte de estar en las grandes. Es decir, que eso también te da un gran aprendizaje. Bueno, también es verdad que yo lo buscaba, ¿no? En el sentido de que yo buscaba, ¿no? Como cuando eres pequeño, que yo buscaba eso, ¿no? Entonces yo creo que hay un dicho que dice que si buscas la suerte, si la persigues, la consigues, ¿no? Entonces, bueno, fui escalando, escalando, y ya todo esto se me quedó pequeño. Se me quedó pequeño y yo ya en 2016 yo quería dar el salto. Yo estaba en Técnicas Reunidas y yo vi que allí no iba a crecer. Yo vi lo que había, vi mucha jerarquía, mucho... Y no, yo no quería ser empleado. Y además, no, yo veía que no era lo que el cuerpo me pedía, ¿vale? Yo necesitaba algo más. Y en aquel momento, sí es verdad que yo estaba con el doctorado, pero en ese momento el doctorado, claro, yo empecé el doctorado de ingeniería industrial en la parte orientada a computación, estoy hablando de 2011, que en aquella época no se le llamaban inteligencia artificial, se llamaba algoritmos de optimización. En aquella época, estoy hablando hace un siglo y medio. Entonces, que estaban de moda los algoritmos genéticos y las redes neuronales, pero todo muy, ¿no? Así. Entonces, bueno, y además las máquinas a nivel, los ordenadores no tenían la potencia de computación que tienen hoy en día. ¿Vale? Estamos hablando de los Pentium, pues poco. Entonces, estamos hablando hace, pues ya ves, pues muchísimo. Muchísimo, hace más de 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, es verdad que la computación en aquel momento era un nicho muy interesante. De hecho, yo lo vi. Yo dije, todo esto, todo el mundo industrial, proyectos, empresas, aplicar modelos de optimización, esto es lo más, ¿no? Yo lo vi en ese momento. Pero claro, ya sabéis cómo es la vida. Es decir, yo no vengo de familia rica, vengo de familia humilde, pues hay que trabajar. Hay que trabajar. No, no, tienes que pagar las facturas mes a mes. Entonces, bueno, al final, por ir también resumiendo mi historia, yo lo que hice fue, en aquel momento, para un ingeniero, la manera de saltar más rápido, de ganar prestigio, era viajar por el mundo. Entonces, yo lo que hice fue, me apuntaba a todos los proyectos de dirección de proyectos de expatriados. Expatriados, pues iba a dirigir proyectos a África, yo he estado en Kenia, en Etiopía, en Uganda. África me conozco la mitad, he estado 5 años en África. Entonces, he estado en Kenia, en Etiopía, en Uganda, en Egipto, en Togo y en Mauritania. ¿Vale? Y después, bueno, también está en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Jamaica, está en muchos sitios haciendo proyectos. En Alemania también he estado. Entonces, bueno, ya con todo ese recorrido, todo eso, en todo ese tiempo yo estaba haciendo, me cambié de universidad, empecé en la UNIR y me apunté al doctorado de Ciencias de la Computación. Y la verdad que tuve suerte porque la UNIR en ese momento tenía un piloto, no inicialmente, y en aquel momento solo tenía 10 plazas para el doctorado de computación. Y yo recuerdo que se presentaron 50 porque eso sacaron unas listas y saqué la plaza número 9. Y yo cuando lo vi dije, quedé diciendo, "Oh". La verdad que fue un alivio, ¿no? Porque claro, yo estaba viajando por el mundo y necesitaba, pues bueno, necesitaba, digamos, que me aceptaran en el doctorado. Y bueno, la verdad es que al final, ya un poco estructurando, pues bueno, en 2018, 2017 recuperé todo el tema de computación y empecé a aplicar inteligencia artificial a todo el tema de, esto se le llama, hay dos tipos de inteligencia artificial, lo que está lo que se llama la inteligencia artificial aplicada, ¿vale? Y después está lo que se llama la inteligencia artificial más de desarrollo, ¿no? Más de desarrollar lo que sería la IA, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando más, ahora mismo, en la parte de inteligencia artificial aplicada. Es decir, es como cómo nos llevamos el mundo de la inteligencia artificial a la vida real, ¿no? Porque a veces parece que es fácil, pero no es tan simple, no es tan fácil, ¿vale? Hay que saber llevarlo. Y esa es el área que yo estoy, digamos, ahora mismo más especializado. Y bueno, pues desde 2008 hasta ahora, aparte de seguir trabajando en temas de proyectos, portafolio y tal,
En 2021 creé mi startup. De hecho, yo he pedido una subvención a los fondos europeos para desarrollar mi idea. Y bueno, por ahora va muy bien. Es decir, la verdad que tengo varios clientes de temas de gemelos digitales, que es un tema que también podemos hablar, inteligencia artificial, cómo aplicar modelos de computación en dirección empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya un poco, ¿no? Situándonos a día de hoy, ¿no? No sé si me extendí, no sé si me he Sí, extendido. sí. Sí, al hilo con lo que has ¿Y tú? comentado, Jesús, habías comentado que acabaste tus estudios como ingeniero industrial y luego te pasaste te llamó, ¿no? Lo tenías claro el tema de la computación, ¿no? Pero Mm. ¿qué o quién te inspiró, ¿no? A interesarse por esa tecnología de la inteligencia artificial y de la computación? A ver, el tema era de que fue como, no tuve, ¿cómo explicarte? No tuve ninguna persona de referencia. Yo simplemente soy una persona siempre muy curiosa y yo siempre he sido, claro, yo vengo de familia de empresarios, de gente comercial. Entonces, yo tengo esa visión de desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, yo siempre he intentado buscar la correlación de lo que yo estudio con la vida práctica, que no se quede algo en algo teórico. Y yo me di cuenta que había un filo muy interesante de aplicar. Al final, la ingeniería industrial, os voy a contar una cosa, la ingeniería industrial es una ingeniería muy basada en la vida real. No sé si me explico. Es decir, un ingeniero industrial lo toca todo. Es decir, toca de todo. Medio ambiente. Es una ingeniería muy polivalente, ¿no? Entonces ves el mundo desde muchas facetas, ¿no? No solo desde la parte de energía o industrial. Entonces, incluso hay ingenieros industriales que están en tema aeroespacial, ¿no? En muchas áreas, ¿no? Y claro, vosotros lo sabéis. Entonces, claro, lo que quiero decir es que al final yo vi, pues que buscando y viendo un poco cómo podía enfocar un poco mi futuro, vi que aplicar computación a los procesos de la vida real podía ser muy interesante y podía ser un buen proyecto, digamos, como emprendimiento a medio y a largo plazo. No tuve una inspiración de una persona en concreto. Hombre, si tuviera, a ver, también te puedo decir que como inspiración siempre he tenido a mi padre, ¿vale? Porque mi padre es empresario y ha sido una persona que empezó de cero, ¿vale? Entonces sí he tenido como inspiración a mi padre, pero más desde un punto de vista como figura de emprendimiento, ¿vale? Figura de emprendimiento, figura de autosuperación. Pero a nivel de computación he sido más autodidacta, ¿vale? ¿Y qué fue lo que más si recuerdas, ¿no? Lo que más te apasionó de los estudios de aquella época? ¿Qué fue lo que más te apasionó cuando estudiabas? ¿Pero de industriales o Sí, en de inteligencia general, sí, en artificial? general, sí, en general, sí. A ver, a mí realmente, si te digo la verdad, a mí cuando me empezó a llamar la atención todo lo que estaba haciendo, era cuando empecé con la inteligencia artificial. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú ves que la máquina está aprendiendo como un ser humano, dices, esto no puede ser verdad. Esto está pasando. Si está aprendiendo en base a un aprendizaje. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo veas. Y además que tú lo entrenes. Que tú lo entrenes. Porque está muy bien que te lleguen y te digan, mira, ChatGPT, aquí lo tienes. Pa. Pero es bonito crear tu modelo y entrenarlo tú, como si fuera un bebé. Como si fuera un bebé. Es decir, al final es una red neuronal, puede ser una red neuronal transformer, que puede ser, por ejemplo, la que usa ChatGPT, por ejemplo, puede ser una red neuronal convolucional, una red neural recurrente, la que sea. Y que tú crees ese modelo y lo entrenes y tú veas, ¿no? Tú hagas sus resultados, sus pruebas y tú veas que ese modelo está aprendiendo, ¿no? Porque al final el proceso de aprendizaje de un modelo de computación es igual que el de un ser humano. Entonces, de hecho, la definición de la inteligencia artificial es la imitación de un modelo del lenguaje o de un modelo de computación, la imitación de la capacidad cognitiva de un ser humano. Tú lo que estás imitando es la capacidad cognitiva de un ser humano. Entonces, yo cuando más me asombré fue cuando creé yo mi primer modelo de IA, que era era complejo, y lo arranqué y vi por ejemplo, yo lo que hice fue, mi primer modelo fue, por ejemplo, así grande, fue de mi tesis doctoral, y yo lo que hice fue un modelo de inteligencia artificial con redes neuronales, un montón de historietas, lógica difusa, algoritmos genéticos, un montón de historias.
Y lo que hice fue que hiciera planificaciones de cronogramas de proyectos de plantas solares. Esto no hay nada en la biografía. Si tú lo puedes buscar, puedes poner lo buscas. Y además, ChatGPT no te lo va a hacer. Puedes probar si quieres, ¿eh? Puedes probar lo que no te lo va a hacer. Te reto a que le digas a ChatGPT que te haga un cronograma de una planta fotovoltaica. Te reto, ¿vale? Y no te lo va a hacer. Porque es normal, no te lo puede hacer porque a ChatGPT no se le han metido datos de plantas fotovoltaicas. Entonces no te lo puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? De que yo tengo datos. Eso sí, no fue tan fácil. Tuve que depurar los datos. Fue un trabajazo, ¿eh? Porque de hecho para que un proyecto de inteligencia artificial sea exitoso, o por lo menos viable, lo primero que tienes que tener es un buen dataset. Es decir, si tú me preguntaras ahora mismo, Sergio, oye Jesús, quiero implantar estos procesos en mi empresa y me gustaría hacer esta parte, este alcance en mi empresa con inteligencia artificial. Y tú me preguntas a mí, Jesús, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tener datos. Si tienes datos, yo te digo cómo lo podemos hacer, cómo podemos implantar esos procesos que tiene la empresa, cómo podemos implantar inteligencia artificial. Ya implantaríamos inteligencia artificial generativa, lo que son redes neuronales transformers. Pero, bueno, o también puede ser un modelo de lenguaje, un modelo que sea más sencillo que también te solucione el problema. Eso ya se estudiaría. Pero lo que sí es verdad que, respondiendo a tu pregunta, que a lo mejor me extendí un poco, a mí lo que me pareció más interesante, y eso no lo viví en ingeniería industrial, sí, esa ilusión de, hostia, esto está funcionando, ¿no? Y está aprendiendo. Eso me pasó eso en el doctorado de computación, cuando corrí mi primer modelo día. Ya ves, y yo soy una persona que yo ya hice, también os digo que tengo un perfil muy multidisciplinar. Yo estudié industriales, yo hice ingeniería industrial, la técnica, la superior, hice ingeniería civil y también soy ingeniero en organización industrial. Es decir, que he hecho varias cosas. Y cuando a mí me dio ese chispazo fue cuando empecé con los modelos de IA. Y Jesús, cuando comenzaste con la carrera en inteligencia artificial, ¿cuáles Ujú. eran tus tus metas y sueños? Pues para empezar, yo quería crear mi startup Mm. y yo me focalicé mucho en crear un proyecto que yo pudiera, digamos, sobre todo, yo lo que quería era crear algo que beneficiara a la humanidad. De hecho, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que lo que quiero es hacer una plataforma online, ¿vale? Para hacer todo lo que es la parte de dirección de proyectos, dirigir proyectos, portafolios por inteligencia artificial, ¿vale? A ver, eso, por ejemplo, tú me puedes decir, imagínate, ¿no? Jesús, no lo digas que de alguien te puede copiar la idea. No es tan fácil copiar la idea, te voy a decir por qué. Aparte de que hay que saber aplicarlo, que eso es un mundo, es decir, llevarte el mundo de la IA a la parte empresarial no es tan sencillo, hay que saber plantear esa arquitectura, hay que saber plantear una arquitectura. Pero aparte, si no tienes los datasets, no tienes nada. Si tienes los datos, no tienes nada. Entonces, yo te puedo contar la idea que se le ha podido ocurrir a mucha gente, pero es que aún te faltan muchas piezas del puzzle. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Entonces, perdona, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Porque no sé si te he contestado exactamente lo Sí, que me sí, has no, dicho. sí. Que la pregunta era si cuando comenzaste en la carrera de la inteligencia artificial, ¿Mm? ¿cuáles eran tus metas y sueños, ¿no? Ah, pues eso, pues desarrollar una idea, un producto, una idea y que pudiera yo, lógicamente, aportar conocimiento a la humanidad. ¿Y ha Esa era mi cambiado idea. tu visión o tus metas a lo largo de todos estos años? No, es decir, en el sentido de que sigo con el proyecto, sigo con las ideas y estamos, bueno, estoy trabajando también de la mano, por ejemplo, de otros compañeros, otros colaboradores. Bueno, también intento sacar líneas de investigación dentro de la UNIR para que, oye, pero también para incentivar a los alumnos que participen en los proyectos que estoy desarrollando. Y lo que me parece muy interesante es que está teniendo muchísima aceptación. Yo, por ejemplo, propongo líneas de investigación en el máster de inteligencia artificial y no es broma, tengo que hacer procesos de selección porque la directora del máster me dice, Jesús, elija a los alumnos, te paso los currículums porque es que tiene mucha gente que quiere acceder a esas líneas. Entonces, bueno, quiere decir que el público le interesa. ¿Y cómo describirías el estado actual de la inteligencia artificial en términos de avances y aplicaciones prácticas, Jesús? Pues, a ver, yo creo, aquí varios puntos. Yo creo que aún no se está sacando, bueno, yo hablo a nivel europeo, ¿vale? A nivel europeo. De todos modos, yo leo artículos científicos también
a nivel internacional, como yo soy investigador, y yo creo que aún no se está usando todo el potencial que tienen los modelos de computación en las empresas. ¿Por qué? Porque creo que existe como el salto de la parte de programación con el empleado, que puede ser un jefe de proyecto, un director comercial, un CEO. Y yo creo que, claro, ese tipo de perfil de persona, la programación es algo que desagrada, vamos a ser sinceros, ¿no? Es decir, todo este mundo no. Pero lo bueno es que hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten, sin tener conocimientos de programación, poder hacer nuestros propios modelos. Si tenemos, por ejemplo, IBM Watson, por ejemplo, el AutoStudio, por ejemplo, que podemos hacer nuestros propios modelos sin saber programar, ¿vale? Y además usando la máquina de IBM, el servidor de IBM, etcétera. Tenemos, por ejemplo, BigML, por ejemplo, que es una herramienta, se usa más, BigML se usa más en Estados Unidos. Es para hacer redes neurales profundas de manera automática. Tenemos la plataforma de Amazon, AWS, que podemos hacer hasta, por ejemplo, en la plataforma de Amazon y en la plataforma de la de Microsoft. ¿Cómo se llamaba la de Microsoft? Que también es muy potente. Azure. Microsoft también tiene una plataforma que también es muy potente de inteligencia artificial y se pueden hacer hasta gemelos digitales. Ya después, si queréis, también comentamos un poco de qué van los gemelos digitales y todo esto. Y yo creo que aún falta esa integración de la empresa con la inteligencia artificial. Porque al final se dice que se está aplicando inteligencia artificial, pero usar ChatGPT no es aplicar inteligencia artificial, bajo mi punto de vista. Es usar vamos a decir, un asistente que funciona por inteligencia artificial. Vamos a decirlo de esta manera. Y por acabar con mi bloque, me gustaría saber que dentro de la inteligencia artificial, ¿qué áreas o aplicaciones te parecen más prometedoras en este momento? Pues, por ejemplo, yo veo muy interesante en la parte de la medicina, por ejemplo, ¿vale? Para el tema de predicción de cáncer, de enfermedades, por ejemplo. Se pueden aplicar modelos de computación para detectar enfermedades, por ejemplo, para predecir enfermedades como el Alzheimer. De hecho, yo he hecho algún TFM relacionado con temas de predicción, por ejemplo, de patrones, para el tema del Alzheimer. Y, por ejemplo, la parte de donde hay un nicho muy bueno es la parte de ingeniería y construcción, porque ahí no hay nada. El que se meta ahí tiene campo abierto. Y si a alguien le gusta, es director de proyectos y le gusta la inteligencia artificial y le gusta la dirección de proyectos, ahí tiene para aburrirse, porque no, es un nicho que no está explorado, ¿no? Entonces, hay mucha, por ejemplo, también la parte ferroviaria, aeroespacial, también puede ser muy interesante, por ejemplo, para mejorar, lógicamente, pues todo lo que son los sistemas. Pasa que sí es verdad que la parte más de aeroespacial y parte aeronáutica, ahí sí se están usando más los gemelos digitales. Por ejemplo, ingeniería aeroespacial, naval, se está usando más los gemelos digitales. Los gemelos digitales, si creo, lo cuento un poco qué es lo que son. Los gemelos digitales, para mí, sería como el siguiente paso después de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí tendríamos como dos líneas, ¿no? Es verdad que tenemos varias patas, que puede ser la industria 4.0, el IoT, tendremos la inteligencia artificial, los gemelos digitales. La inteligencia artificial está avanzando hacia la singularidad. La singularidad, ya sabéis lo que es, la singularidad es que la inteligencia artificial tenga la misma capacidad que un ser humano, ¿vale? Se dice que se va a alcanzar en 2030. Se dice. Yo, sinceramente, os voy a dar un comentario. Yo pienso que va a ser muy peligroso que la inteligencia artificial piense como un humano. Pienso que es un problema, pienso que es un problema global. Y os voy a dar mi motivo. El problema que hay ahora mismo es que os voy a explicar cuál es el problema que yo veo de la inteligencia artificial si piensa como un ser humano. Ahora mismo no se sabe exactamente cómo funciona la inteligencia artificial por dentro. De hecho, no sé si lo había escuchado alguna vez, de que se le dice que las redes neuronales son una caja negra. No lo había escuchado nunca, Sí, este sí, sí, concepto. sí, sí, definitivamente. Claro, claro, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cómo piensa la inteligencia artificial, ¿cómo sabes lo que realmente piensa cuando imagínate que consigue la singularidad? Imagínate que llega a un punto que piensa como un ser humano. ¿Tú cómo sabes qué está planeando o qué está pensando de la humanidad si tú no tienes la capacidad de ver, oye, pues qué es lo que piensa? Es decir, qué es lo que está pensando, qué está planificando?
Entonces eso es un peligro. Sí he visto que ya hay algún estudio que es muy interesante. Era uno de los antiguos fundadores de OpenAI, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo el nombre de la empresa, pero lo vi hace poco, porque a mí me gusta ver noticias de innovación que salen con OpenAI, me gusta estar al día de este tipo de cosas. Si hay un estudio de una empresa, de esta persona que fue fundador de OpenAI, por lo visto se fue de OpenAI por diferencias con los fundadores, ¿no? Por discrepancias. Y este señor sí está investigando ver cómo funcionan las redes neuronales, con el objetivo de, por ejemplo, si la red neuronal está pensando, me lo voy a inventar, en un perrito y en el color rojo, ver qué red se está activando para pensar eso. Entonces, bueno, es un tema, yo te digo que bueno, que es un tema que hay que controlar, porque igual que digo que la inteligencia artificial es algo que va a ayudar a la humanidad, pero también es algo que puede ser peligroso. Pues lo he respondido muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora Mm. vamos a pasar al segundo bloque, que ahora Ezequiel Estrada. Sí, Ujú. gracias, Jesús. Bueno, mencionaste temas muy relevantes sobre la actualidad de la inteligencia artificial. Coincido contigo en muchos aspectos, sobre todo de entender cómo funciona la inteligencia artificial. Creo que no se tiene una visión clara sobre cómo produce el resultado que obtenemos luego de analizar los datos. Es el concepto de caja negra. Y también lo importante que es de trabajar, lo importante que es trabajar con datos de calidad, porque si no caemos en la famosa frase garbage in, garbage out. Entonces, en cualquier proyecto de iniciativa de inteligencia artificial, definitivamente tenemos que trabajar primero en los datos, y si no tenemos datos, no tenemos proyecto de inteligencia artificial, definitivamente. Y el otro punto también es los desafíos que tenemos por delante, y eso me da paso a la siguiente pregunta. Más allá de lo que has comentado, por un lado los datos, por otro lado el tema de cómo generan esos resultados los diferentes algoritmos, eh, ¿cuál crees que son los principales desafíos que enfrenta la inteligencia artificial en la actualidad, pero aterrizándolo a digamos, a un nivel ya de aplicaciones empresariales, de casos de uso comunes que podemos tener con la inteligencia artificial? La verdad que es una buena pregunta, Ezequiel. Es una muy buena pregunta. A ver, el problema es un tema también cultural. Me explico. Em, yo creo que depende del país, va a ser más fácil esta integración o no. Por ejemplo, seguramente en Estados Unidos, eh, bueno, pues que las empresas tienen una política más de inversión, evidentemente, de invertir, bueno, en proyectos, personas, etcétera. Seguramente la integración de la inteligencia artificial no va a ser tan compleja. Pero, por ejemplo, yo que estoy en España, esta implementación yo creo que va a ser muy lenta. ¿Por qué? Porque para tú hacer esta implementación primero tienes que invertir en I+D. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hablando de España, en España o en otros países, a lo mejor puede ser también Latinoamérica, ¿no? En otros países, la I+D no está bien vista por las empresas. ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto, pero que no se sabe si va a tener beneficio o cuánto de beneficio va a tener. A las empresas siempre les gusta cuando hacen una inversión tener claro cuál es la rentabilidad de la inversión. Y en la I+D eso no es tan fácil. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, he planteado proyectos con empresas de aquí de España. Yo tuve un contacto, por ejemplo, con el director de innovación de ACS. ACS seguro que lo conocéis, ¿no? ¿Vale? Es un grupo gigantesco. Y yo tuve contacto para temas de gemelos digitales e inteligencia artificial. Y claro, ellos cuando hablaban conmigo me trataban como si esto fuera un proyecto llave en mano, como si fuéramos a construir un parque eólico. Y yo le dije, mira, esto tiene otro tipo de planteamiento, ¿no? Pero Ezequiel, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque creo que me he desviado un poquito. ¿La puedes repetir? Sí, claro, o sea, dentro de los temas generales ya tenemos claro un poco cuál es el panorama, pero Ujú. aterrizándolo a casos prácticos, a casos de uso específicos en diferentes industrias con las que tú tienes experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos ahí? Se puede Vale, identificar el tema de los datos, un tema cultural que ya has mencionado, pero si pudieras vale. identificar Te voy cuáles... más al grano. Sí, exacto. Te voy más al grano. Es decir,
para el tema de desafíos, yo diría uno. Primero, que las empresas confíen más en el valor que puede aportar la inteligencia artificial a sus procesos. Es decir, que tienen que confiar en esto, es decir, en el sentido de eso, que haya una inversión, tiene que haber una inversión por parte de las empresas. Y es importante que las empresas vean a la inteligencia artificial como un valor indiscutible. Es decir, que no lo vean como esto lo vamos a recuperar, no lo vamos a recuperar. Es muy importante que la empresa entienda que si no implementa ya inteligencia artificial en sus procesos, tanto industriales, estratégicos, toma de decisiones, al final se va a quedar atrás, se va a quedar obsoleta. Entonces, como tú bien dices, y también otro tema que es muy importante, que has tocado tú de roce, es que la empresa, yo no sé, por ejemplo, en Europa, el tema de los datos a las empresas no les gusta moverlos. Es decir, no sé cómo explicarme. Ustedes sabéis que, por ejemplo, para poder hacer un modelo de computación, hace falta extraer esos datos, montarlos en un modelo de computación, dárselos a lo mejor a una empresa para que lógicamente te prepare el modelo. A las empresas no les suele gustar dar su valor añadido, ¿no? Su know-how, ¿no? Es decir, digamos, el expertise que tienen. Mm, Por lo menos en España no les incomoda, es muy difícil. Entonces, eso también es una barrera que hay que superar, ¿no? El decir, oye, mira, estos datos vamos a cederlos para, lógicamente, obtener un bien mayor, ¿no? Porque ahí también te digo que hay un... No les hace gracia a las empresas soltar los datos, sus datos. Sí, Complicado. eso pasa, creo que en muchos lugares y tiene que ver mucho también con la soberanía de los datos, de dónde residen los datos. Eso muchas veces utilizar un modelo de inteligencia artificial que está en otro país o en otro continente, por ejemplo en Estados Unidos, termina siendo una barrera, Mm, definitivamente. Y eso sí. me lleva a preguntarte, o sea, ¿qué opinión te merece la ley de la Unión Europea con respecto a la inteligencia artificial para abordar muchos de estos desafíos? A ver, si te digo la verdad, yo no me la he leído en detalle, ¿vale? Yo he visto algunas pinceladas. A ver, el problema, yo lo que veo realmente es que la regulación de la inteligencia artificial, yo entiendo que está bien que haya una regulación. Lo que ocurre es que ahí creo que hay un problema global, en el sentido de que ¿hasta qué punto puede servir esa regulación? Me explico. Si OpenAI crea un modelo que llega a un punto que tiene hasta conciencia propia, ¿hasta qué punto puede servir esa regulación? Sí, Sé yo sí, hasta qué punto va a servir. Es decir, es que la regulación, bajo mi punto de vista, tiene... A ver, yo creo que la regulación está muy enfocada desde el punto de vista de protección de datos. Por ejemplo, cuando salió ChatGPT, de hecho, Italia casi prohíbe ChatGPT. No sé si ustedes lo llegasteis a ver en la tele. correcto. Estuvo a punto porque, claro, hubo un conflicto cuando salió ChatGPT que era, bueno, vale, tú hablas con él, le das un montón de información, tanto personal como profesional, confidencial, y en algunos casos esos datos tenían, pues bueno, derechos de autor o eran propiedad de terceros. Y, claro, ¿dónde van esos datos? Entonces, claro, ahí Europa se alarmó. Ahí dijo, claro, se lo está llevando todo Estados Unidos a los servidores y lo que están es, pues bueno, evidentemente, al final, tú date cuenta un detalle, esto es como Amazon. Si tú hablas con ChatGPT, en verdad van a saber muchas cosas de ti, de tus gustos, preferencias, puedes dar información confidencial de tu empresa. Entonces, claro, ahí es donde estuvo todo el lío. Ahora, claro, a nivel de regulación desde el punto de vista de lo que la inteligencia artificial va a poder hacer o no, eso es un poco complicado. Porque si alguien en un laboratorio, el día que se descubra la singularidad, es decir, el día que se descubra la singularidad, la inteligencia artificial podría tener conciencia. Si en el momento que tiene conciencia, ya es como un ser individual, porque ya sabe de su existencia, sabe que existe. Entonces ahí entra vamos, yo creo que hasta va a llegar un punto, pues que habrá robots, yo creo que dentro de 30 o 40 años, que no es broma, esto estamos hablando ya de ficción, pero de que tengan sus derechos, que sean como una especie de,
Yo sé que esto ya parece que falta mucho, pero no sé si habéis visto los robots de Tesla. ¿Lo habéis visto? No sé Sí, si lo habéis visto. sí, de hecho Pues es sí que, algo que claro, comento pues dime. en sesiones también de inteligencia artificial, donde comento que la misma inteligencia artificial se está discutiendo si va a tener que tener derechos y responsabilidades. O sea, va a ser una entidad más dentro de la Una sociedad. raza, una raza, una raza robótica. Y Es eso decir, igual en el también. futuro, Sí, sí, sí. y eso yo os digo que, mira, teniendo en cuenta la tecnología de la robótica, que yo he visto ya que los robots hacen de todo, si tú eso lo implementas, si en 2030 dice que va a existir ya la singularidad de la IA, pues en 2030 ya podemos ver un robot de Tesla con un modelo de computación de IA con singularidad. Eso está a la vuelta de la esquina, estamos en 2024. Sí, no, no falta mucho. Mm. Definitivamente creo que que la ley o las diferentes regulaciones están tratando de resolver un problema desconocido con métodos tradicionales. Y eso muchas veces genera, o la mayoría de las veces genera muchos problemas más que soluciones. Entonces hay que ver cómo se desarrolla la inteligencia artificial, cómo se desarrolla la regulación, pero creo que sí coincidimos en algo que es necesario, definitivamente, pero que no impidan los avances, es decir, no tiene que bloquear o impedir el desarrollo de la inteligencia artificial, las innovaciones que puedan surgir con el uso de esta tecnología, definitivamente tiene que haber ahí un punto de encuentro para que se dé en esos avances y aplicaciones para soluciones mucho más complejas que tienen que ver ya a nivel humano, a nivel sociedad. También te digo que yo creo que al final la regulación local o nacional, yo, bajo mi punto de vista, no tiene mucha utilidad. Es decir, a no ser que sea para protección de datos. Yo creo que esto tendría que ser una ley mundial, que lo hable en Naciones Unidas, en la ONU. Y porque al final es un problema global. Porque al final, ¿de qué sirve? Imaginaros que se cree una ley de regulación muy fuerte en Europa, si a China le da igual, y montan un ordenador cuántico de estos, monta un ordenador cuántico, monta una IA, ya con la singularidad. Imaginaos la que se puede liar. Entonces, es decir, que al final yo creo que tendría que ser un tema más mundial, que se tratara en la ONU, mi opinión, ¿eh? Perfecto. Bueno, un poco ha mencionado cuál es el futuro de la inteligencia artificial en los próximos 10, 20 años con la singularidad, con ya robots inteligentes, ya conscientes, como lo que puede ser de parte de Tesla. ¿Y qué impacto crees que va a tener todo eso en la vida cotidiana y en la sociedad? Pues la verdad que, a ver, es que no sé cómo explicarlo. El problema que yo veo es, yo creo que va a depender de los gobiernos que haya en ese momento, porque al final, ¿cómo explicarte? No va a dejar de ser una raza robótica que va a tener unos derechos y que lógicamente si el Estado no crea unas leyes para proteger el trabajo de las personas, pues pasará, pues como pasa en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que llega una, no sé, pues que al final ya sabes que hay otros ámbitos que a lo mejor una persona sin papeles está dispuesta a trabajar por menos salario, ¿no? Es decir, al final puede pasar lo mismo, ¿no? Que los robots al final, de manera ilegal, le- es un tema muy complejo. Es decir, yo creo que es un tema, em, yo creo que va a depender mucho al final del gobierno, es decir, de las políticas del gobierno de cada país. Habrá países en los que la regulación será más correcta y no tendrá un impacto muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente yo estoy seguro que la regulación, bueno, no tengo una bola de cristal, pero me da la sensación, Estados Unidos es muy proteccionista con sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo seguro que allí, o por lo menos de primera me da la sensación que seguro que las leyes serán duras. Pero a lo mejor en otros países que sean más laxos con la legislación, ahí sí puede haber problemas, ¿no? Entonces, Sí, bueno, es un tema interesante y complejo, pero bueno. sí, definitivamente. Y mencionaste anteriormente el tema de los gemelos digitales. Mencionaste que va Ujú, a ser una tecnología que va a desarrollarse más una vez que tengamos estos avances significativos en inteligencia artificial. Entonces, ujú. ¿podrías definir brevemente los gemelos digitales y qué aplicaciones ves en Mira, el futuro? los gemelos digitales ya se han visto en películas de ficción. Por ejemplo, en Matrix, por ejemplo, cuando las personas se conectaban a Matrix, ¿no?
¿Qué es lo que, cuando Neo se teletransportaba a Matrix, el programa de Neo, que es lo que era un gemelo digital? Era una copia ciber. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es una copia cibernética de algo físico. Por ejemplo, algo más simple que una persona, un corazón humano. Pues tú puedes crear, por ejemplo, un gemelo digital de un corazón. ¿Y qué función tendría? Pues tú podrías, imagínate, con una aplicación del móvil, pues decir algo básico, ¿eh? En el que tú puedas controlar, pues todos los, digamos, en tiempo real, tu corazón y que tú puedas ver, tú pinches la aplicación y tú puedas ver tu corazón en 3D y tú puedas ver perfectamente cómo funciona tu corazón, el estado en el que se encuentra y que a su vez, porque un gemelo digital tiene muchas capas, ¿vale? La arquitectura es muy compleja. Tiene una capa de modelo de simulación dinámica, bueno, tiene una plataforma de IoT, modelo de simulación, tiene muchas capas, pero las capas más importantes sería la plataforma de IoT, de Internet de las Cosas, que son los sensores que se colocan en el gemelo físico. Pues tienes el modelo de simulación dinámica que está basado en las leyes de elementos finitos, las leyes de la física. Después tendrías el modelo de IA, ¿vale? Que el modelo de IA lo que haría sería, hay dos tipos de gemelos digitales, de nivel 1 o de nivel 2. El de nivel 1 lo que hace es monitorizar, ¿vale? Y analizar los datos, ¿vale? Y hace predicciones. Y el modelo 2 hace lo que he comentado, más toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un gemelo digital de nuestro corazón, si nos está dando un infarto, pues la inteligencia artificial podría, antes de que te diera el infarto, prever que te va a dar un infarto y te podría poner algún tipo de medicamento, algún tipo de inyección de adrenalina para que no padecieras el infarto. Es decir, el gemelo digital cibernético puede actuar sobre su gemelo físico o viceversa. Es un gemelo digital. Entonces, eso sería ya el siguiente paso, conectar el mundo físico con el mundo cibernético. Ya se están haciendo proyectos de gemelos digitales, sobre todo las empresas más punteras lo están haciendo con subvenciones del gobierno. Por lo menos, por lo que de hecho, yo he estado metido en algunos para temas de pedir subvenciones para proyectos europeos, proyectos CEDETI, etcétera. Y son proyectos bastante caros, ¿eh? Estamos hablando de millones y millones de euros. Son caros. Pero ese es el futuro. Sí, digamos, pues se puede representar desde un corazón o parte de una fábrica o una Un máquina proceso, o hasta sea, una ciudad completa en un futuro. una Smart City. Tú podrías tener, por ejemplo, si imagina que tú eres un operador de la compañía eléctrica, tú podrías, con gafas de realidad virtual, tú podrías meterte en el gemelo digital de una central eléctrica y podrías desactivar, vamos, hasta con las manos, podrías desactivar desde ese gemelo digital, activar, desactivar o ver el estado de cualquier máquina, lo que quieras. Sí, sí, eso es el futuro. Y ya, claro, ya si lo enganchas con la realidad aumentada, la realidad virtual, Así que ya, ya estarías en Matrix, porque ya estarías estaría dentro de un mundo cibernético. ese concepto O el metaverso, ¿no? El Claro, metaverso. correcto. ¿Y cuál crees cuáles son los problemas más relevantes que va a resolver la inteligencia artificial a nivel global? Cambio climático, crisis sanitarias, ¿cómo crees que va a actuar en ese sentido? Yo creo que una de las cosas que va a hacer la inteligencia artificial es hacernos vivir más años. Date cuenta que ya se están, por ejemplo, temas de, por ejemplo, por ejemplo, el tema del mecanismo de las proteínas, de las mitocondrias, cómo las proteínas trabajan dentro de las células, todo eso se está haciendo mucha predicción por inteligencia artificial. Y yo creo que una de las cosas que va a mejorar la IA es nuestra calidad de vida. Nuestra Sin calidad duda. de vida y que viviremos muchísimos más años. Porque ahora se está implementando mucha inteligencia artificial, tanto en las máquinas como pueden ser los TAC, las máquinas estas que nos hacen pues, el análisis diagnóstico, y se está implementando mucha inteligencia artificial en la medicina. Sobre todo, yo estoy viendo muchos estudios para el tema de predicción de tumores y todo tipo de enfermedades, que a lo mejor el ser humano no ve, pero la inteligencia artificial sí detecta. Sí, Básicamente lo, tiene un nivel de básicamente lo que precisión es. mayor. Claro, sí. Yo creo que es de los puntos, a ver, si es verdad que la inteligencia artificial va a revolucionar la vida del ser humano, se puede decir que será como la cuarta revolución o la quinta revolución, pero sí es cierto que
yo creo que de los puntos más importantes va a ser la calidad de vida y la esperanza de vida del ser humano. Sí, creo que ese es uno de los principales propósitos y que quizás no tiene tanta prensa como otras cosas como puede ser ChatGPT o otras aplicaciones, eso no se discute demasiado. Por ejemplo, en Mm. MIT recientemente han lanzado unas prótesis de pierna que se conectan al cerebro, entonces tienen una reacción prácticamente inmediata. Eso ha salido en la última semana. Pero eso no Claro. tiene tanta prensa como sí tiene aplicaciones como ChatGPT o discusiones que quizás no tengan un gran impacto a nivel social. Por Entonces, creo supuesto. que es bueno como comunicadores, como expertos en el área, llevar ese mensaje para que las personas entiendan de que hay un mundo que se va a mejorar con el uso de la inteligencia artificial. Así Yo que, pienso que ese es el punto más clave, la esperanza de vida del ser humano. De hecho, yo he leído en médicos que están muy metidos en el tema de la esperanza de vida, que perfectamente el ser humano puede vivir hasta 120 años. Entonces, claro, imagínate ahora con los medicamentos personalizados, la inteligencia artificial, también los gemelos digitales se están implementando en la medicina. Todo eso va a hacer bueno, que nuestra esperanza de vida aumente mucho. sí, creo que ese es el camino que se está tomando principalmente en las investigaciones de universidades, de empresas, de algunos países que están llevando ventaja en esas aplicaciones y creo que ahí es a donde se está dirigiendo el mundo. Para cambiar un poco de tema para dar un mensaje a nuestra audiencia, o sea, ¿qué consejo le darías a las personas que están iniciándose en la inteligencia artificial? Tú con tu conocimiento, ya eres doctor, entonces a esa Ujú. persona que está empezando, primer año de la universidad, ¿qué consejo le darías para una carrera en inteligencia artificial? A ver, yo lo primero que les aconsejaría a la gente joven, primero que sean dueños de su propio futuro, de su propio destino, en el sentido de que no hay cosa más bonita que luchar por un sueño, por algo que te apasione. De hecho, al final, si tú trabajas en lo que te gusta, es como si lo trabajaras, ¿no? Hay un dicho, no es el dicho exacto, pero hay un dicho así, y ¿no? Que dicen que si tú al final trabajas en lo que te apasiona, al final vas a estar toda tu vida sin trabajar, ¿no? Entonces, yo lo consejo que le daría a las personas que se han metido en este mundo es que busquen un área dentro de la inteligencia artificial que les guste, alguna idea que sea innovadora y que lógicamente que la desarrollen. Porque al final trabajar por un proyecto que aporte valor, que te aporte valor, que aporte valor a la sociedad como a ti mismo, eso al final genera una sinergia, es decir, que aporte a la humanidad como a ti mismo y a todas las personas que te rodean, eso genera una sinergia muy positiva y genera, la verdad, mucha satisfacción como ser humano y también, lógicamente, que te sientes muy autorrealizado. Y en el mundo de la inteligencia artificial, una de las cosas que es muy importante es estar a la última. Siempre hay que estar. Un problema que tiene la inteligencia artificial es que cada día sale algo nuevo. Y es horrible. Es decir, esto está, por ejemplo, ahora yo ya estoy metido en la inteligencia artificial generativa, en las redes neuronales Transformer, pero lo que estoy yo desarrollando ahora son modelos que están predesarrollados por empresas grandes como OpenAI, etcétera. Meta, por ejemplo, tenemos Llama 3, tenemos, por ejemplo, Mixtral, que es de una empresa francesa. Son modelos de LLM, ¿vale? Modelos de inteligencia artificial generativa, pero son muy interesantes porque están en código abierto. Entonces, tú puedes entrenarlo con tus propios datos. Eso está genial porque tú puedes crear tus propios chat GPT, si quieres llamarlo así, pero con los datos, con lo que tú quieras entrenarlo. Tú puedes entrenarlo con los datos de tu empresa. Entonces, hay muchas herramientas muy interesantes, como el LM Studio, por ejemplo, que eso ahora es muy top, el LM Studio, y tú puedes coger datos de tu empresa, por ejemplo, y lo bueno es que tú creas tu propia inteligencia artificial generativa y la cargas en una máquina potente, evidentemente que tenga una buena tarjeta gráfica o te busca algún ordenador, o también puedes cargarlo, por ejemplo, IBM te deja cargarlo en una máquina de IBM y puedes entrenar tu propio modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, resumiendo, respondiendo a tu pregunta, eso, que hagan emprendimiento, que busquen una idea y que la peleen. Eso es lo interesante. Y así brevemente, ¿qué habilidades crees que son esenciales para que estas personas tengan éxito en esos proyectos? Pues para empezar, súper importante que no haya miedo al fracaso.
súper importante. Yo me he estrellado 300 veces y no tener miedo a que te salga mal. Y yo he hecho, en serio, os lo cuento, voy a abrir a la audiencia. Yo he hecho barbaridades. Yo he hecho cosas que tú dirías, pero ¿cómo has podido hacer esto? Estás loco. Y no, es decir, ya si hacemos otra reunión ya os cuento, pero yo he hecho barbaridades, en el sentido de que no se puede tener miedo a los proyectos, a las oportunidades, hay que ir a por todas. Y si sale mal, no pasa nada. Te llevas el aprendizaje. Seguro que la próxima oportunidad que te salga parecida, lo haces mejor. Y si en esa tampoco te sale bien, en la tercera seguro que va a la vencida. ¿Y cuál fue ese proyecto, ese error que más te enseñó? A ver, yo por ejemplo, mira, pues puedo contar uno. A ver, sin dar mucho detalle, porque, a ver, yo por ejemplo, una vez yo impartí unas formaciones, hace muchos años, en tema de Machine Learning. Claro, tuve una formación que hay que saber mucho a nivel de teoría. No vale saber de un modelo, tienes que saber de muchas cosas. Y yo me metí ahí con 4 cosas, sabidas. Y eso fue una locura, eso era un suicidio, porque date cuenta que además era un curso de muchas horas todos los días, ¿no? ¿No? Parecido a un Bootcamp, ¿no? Parecido. Y yo me metí ahí, en serio, era un suicidio. Yo te digo que nadie se hubiera metido. Porque, ¿por qué? Porque tú dices, joder, pero es que tú para meterte aquí, tú tienes que... Mira, estuve trabajando ahí 1 mes y medio, ¿vale? Y salí de ahí, salí como pude. Y te digo algo, tú dirás, joder, Jesús, pero ¿te salió mal? No, porque me salió bien, porque mira, aprendí muchísimo. Y por ejemplo, conocí a un compañero mío de profesor, te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Te estoy hablando de... pues, esto fue hace 7 años, ¿vale? Hace mucho. Eh, pero, por ejemplo, conocí, para que veas cómo es la vida, aparte que me fue un gran aprendizaje, conocí uno de los profesores que impartía conmigo, que de hecho era mi asistente, para que tú veas. Y a día de hoy colabora conmigo, es uno de mis expertos y trabaja conmigo en los proyectos de IA, Qué bueno. para que Sí, tú sí. veas. Y siempre de todas las experiencias te llevas algo bueno. Camino de la vida, ¿qué dicen? El camino de la vida. Te vas encontrando gente que puedes compartir en el futuro con ellos, experiencias y momentos. Claro, pero a Así, donde yo así nos quiero, conocimos con Sergio, de hecho. Sí, sí. claro, lo que te quiero decir es que la gente podría decir, oh Jesús, pero ¿cómo te metes en un proyecto o en algo que, hombre, que ahí te falta más rodaje, ¿no? Para meterte. No importa, tú, porque y tú dirás, Jesús, pero a ver, porque claro, a donde yo quiero llevar es que yo me he metido en otros proyectos similares y me ha ido bien. Es decir, quiero que me entiendas, que igual yo me he metido en otros proyectos parecidos y me ha ido bien y he pasado el obstáculo y me ha ido bien, ¿vale? Uf, sudo y digo, salió bien, por poco, ¿no? Es como si te pega un tiro y la bala te pasa rozando, ¿no? Dice, casi me da. Es decir, que lo que quiero decir que no es que, al final lo que quiero decir que los desafíos hay que cogerlos, ¿no? Como dice el toro por los cuernos, ¿no? Y si fracasas, no pasa nada. Es que hay un problema, y os lo digo porque yo lo veo en la sociedad. Eh, está como mal visto fracasar. Está mal Cierto. visto. Está mal visto. Es decir, la gente te critica. eh, incluso hay 2 tipos de personas, ¿no? Están los que te miran mal. Ah, mira, es que no sabe hacerlo. Después hay como un ambiente social de que fracasar está mal, fracasar no está mal. Fracasar está bien, es un aprendizaje. Es que no está mal, es bueno. Entonces hay que ver el fracaso, hay que verlo como algo bueno, es un aprendizaje. Y eso es súper importante para la persona que quiera aprender, montar su propio proyecto, una startup, quiera empezar de autónomo. Y otra cosa que le recomiendo a la audiencia, que sean dueños de su propio destino, que no sean empleados, que sean autónomos y que monten una pequeña SL, pueden montar una pequeña SL unipersonal. Por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que existen las LLC, que son las empresas unipersonales, por ejemplo, que están bastante bien, porque yo ya sé un poco de fiscalidad internacional y he visto también los modelos de sociedades que hay en Estados Unidos, y porque estaba pensando en montar algo por allí. Y, y las LLC son muy interesantes para la gente de allí. Y por eso te digo que al final lo importante es
eso, ser dueño de tu propio destino, no tener miedo al fracaso y si es una buena oportunidad, lucha por ella. Y habrá veces que saldrá bien, y habrá veces que te llevarás el aprendizaje para la próxima. Lo malo es no intentarlo, definitivamente. Sí. Y para concluir, dos preguntas finales. Comentabas que venías de un lugar, digamos, de pocos recursos, tuviste que trabajar duro para llegar a donde estás. Y si hoy te encontraras contigo mismo a los 15 años, cuando quizás estabas ya viendo ahí qué estudiar o qué carrera seguir, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Uf, es que es complicado, porque a ver, yo sí tengo claro que si tuviera una máquina del tiempo, ¿no? Como la de Regreso al Futuro, y me la viera en la puerta de mi casa, eh, pues mira, pues yo lo que intentaría sería, porque sí es verdad que la condición económica o social no la podemos cambiar. Hemos nacido donde hemos nacido y yo creo que no hay que, yo creo que al final la vida no hay que lamentarse por estar más arriba o más abajo cuando eres más joven. Lo que hay que intentar es luchar, pues, ¿no? por pelear y por salir adelante. Hombre, yo hubiera intentado. Es que es complicado, porque claro, yo puedo decirle a mi yo más joven de hace 20 o 25 años qué es lo que tiene que hacer. Pero yo hubiera intentado como optimizar más mi vida, en el sentido de, por ejemplo, a verme. Ya sabéis que en la vida tú vas tomando decisiones, prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Entonces, también otra cosa que ocurre a veces, que también hay que entenderlo, que a veces hay grandes oportunidades que te surgen en la vida que hasta que no empieza ese despunte, no es el momento. Un ejemplo. Yo una suerte que tuve, que yo entré en el doctorado y en toda la parte de inteligencia artificial, em, justo cuando empezó a moverse. Entonces yo en ese momento enganché el tren. Es decir, al final, yo creo que una cosa muy importante es que hay que ser muy listo en la vida, que está como pendiente de todo. Es decir, otra cosa que yo me he dado cuenta que es muy importante es tener contactos, muy buenas relaciones sociales, tener muchos contactos. Y al final, si tú te mueves en muchos círculos, siempre alguien te dice, oye, mira, Jesús, Ezequiel, mira esto, mira esta oportunidad. Tener un gran círculo y también, sinceramente, el tema de los estudios, optimizarlo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, la universidad. Em, yo entiendo que ir a la universidad es importante, tener una buena formación es importante, pero también hay que saber optimizar el tiempo que te pegas en una universidad. Es decir, por ejemplo, eh, eh, yo, por ejemplo, pues yo estudié en la universidad pública. Y, hombre, me hubiera gustado, pues, estar en otro tipo de formaciones, en otro tipo de escuelas bueno, como que, digamos, van más al grano. No sé si ustedes venís, bueno, en qué tipo de universidad habéis estado, pero yo si hubiera intentado, pues eso, ¿no? Si volviera al pasado, intentar tratarme una hoja de ruta para que fuera lo más directo al objetivo. El objetivo que es lo que, pues, poder montar mi empresa y pelear por mis sueños, ¿no? Que eso, bueno, no, en ese momento, pues, sí es verdad que tenía claro muchas cosas, pero bueno, también el problema es que también tienes que pagar las facturas, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente. Además, muchas cosas se van descubriendo con el paso de los años. Eh, Claro, claro, es que yo, por ejemplo, si yo le digo a mí yo del pasado, de hace 20 años, oye, mira, tienes que meterte en estas cosas, es que tienes que hacer esto, tienes que meterte en este nicho, pero es que a lo mejor en ese momento ni siquiera existe eso, claro. ¿entiendes, no? Es complejo. Sí, sí, Pues, complejo. Pero lo importante es tener, trazar una hoja de ruta. Creo que optimizar los Sí. tiempos creo que sería un gran consejo. Ujú. Y para cerrar, ¿algún mensaje final, alguna reflexión sobre inteligencia artificial, pero enfocado a estas empresas, organizaciones que están dando sus primeros pasos en la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Qué consejos le darías y una reflexión final para cerrar? Pues a ver, lo importante es, evidentemente, que apuesten por la formación, pero lógicamente de la mano de personas expertos que saben cómo aplicar inteligencia artificial directamente a los procesos de la empresa. Es decir, si tú vas a ese perfil de personas, puedes aplicar este tipo de procesos sin ningún problema.
y optimizando, aplicando los modelos que os he dicho, de inteligencia artificial generativa, etcétera. Yo creo que es fundamental que las empresas se metan en esta, digamos, en esta trayectoria, pero sí es cierto que es importante saber, oye, a qué profesionales acudir y a qué empresas, bueno, especialistas, lógicamente, en este tipo de soluciones, ¿no? Pero sí, lógicamente, si van a expertos que sepan aplicar perfectamente, que sepan hacer inteligencia artificial aplicada, seguro que van a tener un alto beneficio y un alto valor en el resultado de sus proyectos, portafolios o incluso desarrollo comercial. Se pueden hacer modelos de computación para hacer ofertas, proyectos, se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo le invito a que apuesten por ello. Perfecto. Un gran consejo, sin lugar a dudas, para todas estas empresas que están dando sus primeros pasos en inteligencia artificial. Bueno, Jesús, no queda más que agradecerte por esta participación, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, hablar un poco de tu vida personal y sin duda eres un gran referente en inteligencia artificial y bueno, seguramente las personas, empresas en España podrán contar contigo para estos proyectos, para iniciar estos proyectos y poder tener esa consultoría experta para guiarlos hacia buen camino. Así que desde nuestra Sin problema. Fundación Ignibrum te agradecemos por este espacio, por tu tiempo y bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Perfecto, nada. Y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Nos quedamos con la frase, ¿no? De ser dueños de nuestro destino y apostar por ello, ¿no? Seguro Eso que es. tenemos ocasión de seguir disfrutando de tus experiencias en próximas sesiones y en colaboraciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.